días, queridos hermanos, un saludo muy grande desde Estambul. Eh, Estos días era mi cumpleaños y le pedí al Señor un regalo que era poder compartir el Evangelio con una vecina que hace ya más de un año que nos conocemos, pero no habíamos tenido la oportunidad, aunque hemos hablado mucho, pero no he podido explicar el Evangelio. Es una persona muy religiosa, ya mayor, y que tiene sus prejuicios y quería ir poco a poco sin asustar. Pero esta vez el Señor me abrió la puerta para darle por lo menos un principio de las buenas noticias. Y cuando lo estaba explicando, te gozas, dices, pero qué salvación más grande que nos ha dado el Señor, ¿verdad? Ella es tan religiosa y hace todo lo que debe, las 5 veces al día orando, el Ramadán, los viernes, cada viernes ayuna y hace todo lo que debe y más. Y va siempre a reuniones y cosas. Eh, pero cuando le explicas el Evangelio, que es Dios quien lo ha hecho todo, ¿cómo puede ser, verdad? Y es verdad, y nos quedamos pasmados. Y quería compartir este gozo de la salvación, que es muy importante, gozarnos en nuestra salvación. Sobre todo cuando en la vida cotidiana tenemos situaciones a lo mejor que no son de tanta alegría, pero como en medio de la tormenta está la paz del Señor, también en medio de todas las dificultades, el gozo de nuestra salvación no nos lo puede robar nadie. Y cuando meditamos en la salvación tan grande que tenemos, nos gozamos más. Por eso he querido compartir con vosotros un texto que es el Evangelio en miniatura. No es Juan 3:16, se encuentra en Tito 3:14 y, y dice que el gran Dios y Salvador Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Bueno, es importante también a veces memorizar la palabra del Señor, aunque en estos tiempos de Google y de Internet pues es tan fácil encontrar lo que quieres, pero es bueno memorizar también y, y pensar en cada palabra. Y en este texto tan corto tenemos quién es el autor de la salvación, el gran Dios y Salvador Jesucristo. El gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Salvador? El gran Dios, el único, el que era, el que es, el que será, el todopoderoso, el principio y el fin, el que todo lo puede, el que todo lo sabe. Este Dios y Salvador Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros. Esto es una noticia tremenda. Por nosotros, por los seres humanos. El gran Dios y Salvador se dio por nosotros. Esta es una noticia tremenda, hermanos. Y dice que se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Redimir, ya me encanta esta palabra, que significa liberar con precio a un esclavo. Un esclavo que no tiene derecho a decidir sobre su propia vida, que está encadenado, que no tiene ningún tipo de autonomía ni de libertad. Lo redimes con un precio, lo liberas con un precio. Esto es la redención. La redención también tiene otra condenación, que es dejar estar el derecho que tienes. O sea, por ejemplo, tú tienes una deuda en el banco que no has podido pagar y te van a embargar.
la casa, el coche, los muebles, todo lo van a vender y te vas a quedar en la calle, con tu familia sin nada. Y bueno, espero que nadie esté en esta situación, pero puede ser, ¿verdad? Y, y te va a llamar el banco y te va a decir a qué hora vienen. Y te llama el banco y te dice que pasan de su derecho, que no quieren eh, coger lo que deben de ti, que te lo dejan a ti, que no van a cogerte ni la casa, ni el coche, ni nada. Esto también es redención. Qué bonito, ¿verdad? Qué alegría más grande, ¿verdad? Pues para redimirnos de toda iniquidad, de todo tipo de mal, de todo tipo de desgracia, porque estábamos en mucho mal. Éramos esclavos, por eso se usa la palabra redimir. Éramos esclavos del pecado primero, dice en Juan 8, que el que hace pecado es esclavo del pecado. Y dice que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Y no solamente que seréis libres, sino que seréis hijos y herederos. Y el esclavo no permanece para siempre en la casa, pero el hijo permanece para siempre. Es verdad que hay un tiempo que el hijo y el esclavo no se diferencian mucho cuando son niños, pero es tan importante que tienes toda la autoridad, toda la libertad cuando eres el hijo. Y esta redención, este hecho de redimirnos, no solamente nos ha librado de la esclavitud del pecado, sino que nos ha hecho hijos de Dios. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, qué alegría. Estábamos encadenados ahí, esclavizados a pecar, aunque no quisiéramos. Veíamos esta ley del pecado en nuestros miembros. Éramos esclavos de la religión. Dice en Galatas 4:5 que ¿por qué os volvéis otra vez a estos rudimentos? A no toques, a no hables, a guardar las fiestas, a guardar, que son cosas que no tienen ningún valor. ¿Por qué os volvéis a esclavizar? Dice Pablo. Cuando querían imponer los ritos judaizantes a la iglesia de Galacia. Y dice que ¿por qué os queréis volver a esclavizar? ¿Por qué guardáis los días, los meses, los años? Que nadie os juzgue en comida y en bebida, dicen Colosenses también, ¿verdad? Y el Señor, éramos esclavos de la religión. Muchos, aunque fuéramos ateos, éramos esclavos de esa forma de pensar. Y el Señor nos ha liberado de eso también. Y nos ha hecho libres. Éramos esclavos de los hombres. Dice en 1 Corintios también, en el 7:23, que por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Está hablando de una esclavitud física, pero también puede ser una esclavitud de miedo a perder a alguien, ¿verdad? Y somos esclavos de esa persona porque no queremos perderla. O miedo del qué dirá la gente. Y somos esclavos del qué dirán, de la gente. Y el Señor dice, no os hagáis esclavos, porque habéis sido comprados con precio. Se dio a sí mismo por nosotros para liberarnos de todo esto, de toda esta esclavitud, de toda esta iniquidad. También hemos sido librados de la ley y de la maldición de la ley. Dice en Gálatas 4:13 que Cristo nos redimió, otra vez, de la maldición de la ley. Porque la ley no es que ella sea una maldición, sino que la maldición es que no puedes nunca cumplirla. Porque un hombre pecador no puede cumplir nunca una ley perfecta. Y la ley es un código penal para penar. Y esto es una maldición. Y el Señor vino, Jesús vino para traer la gracia que nos libra, nos avisa al banco de que no nos van a pedir nada. Teníamos con la ley, que era nuestro ayo que nos llevaba a Cristo, teníamos ahí todas las multas, todas
las multas y lo que íbamos a, el castigos que íbamos a pagar. Pero el Señor ha dicho que nos llama por teléfono, nos ha dicho en el último momento. No quiero nada, lo he pagado todo yo. Qué bueno, ¿verdad? Qué alegría más grande. También de la ley misma, porque la ley te obliga a guardarla toda y no es posible, ¿verdad? De este esfuerzo humano que intenta agradar a Dios. Nos ha librado de esto. Nos ha librado de esto dándonos el Espíritu Santo, que ha escrito sus leyes en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Y podemos hacer lo bueno desde adentro. ¡Qué regalo más grande! Nos ha librado de la ley, nos ha redimido de la ley y ha puesto el Espíritu Santo que nos da el poder y el hacer. Y ha escrito su voluntad en nuestros corazones, de nuestros... y somos un pueblo como celoso de buenas obras. ¡Qué bueno, hermanos! Y también nos ha librado de la esclavitud a la carne. Dice en Tito 3, 4, 7 que éramos esclavos de concupiscencia, y que quiere decir un apetito desordenado de pasiones y de deseos deshonestos y de ganancias deshonestas y de pasiones deshonestas. Y es un apetito desordenado que no lo puedes controlar. Y así éramos, ¿verdad? Lo que no queríamos hacer, eso hacíamos, y lo que queríamos hacer, eso no hacíamos. Y todavía luchamos con eso porque el Señor nos liberó, nos redimió de esa esclavitud de la carne, dándonos el Espíritu para que no caminemos más en la carne, sino que caminemos en el Espíritu. ¡Qué alegría, hermanos! ¡Gloria a Dios! Y no solamente eso, sino que el Espíritu nos va cambiando, renovando. Dice también en Tito, ahí en 4 al 7, que estamos en esta situación, esclavos de nuestra concupiscencia, y era una situación horrible, leerlo si queréis, pero dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, esto me encanta, en medio de un cuadro terrible de nuestra situación, dice, se manifestó la bondad de Dios. Cuando se manifestó la bondad de Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, no porque éramos muy buenos o porque lo arreglamos, no, por su misericordia. Y nos salvó por el lavamiento de la regeneración. Nos dio un nuevo nacimiento por la palabra que nos habló, y por el bautismo, y por el creer. Nos regeneró, nos generó de nuevo, nos hizo nacer de nuevo y abrió nuestros ojos para ver el reino de los cielos y para poder entrar en el reino de los cielos. Gloria sea al Señor, hermanos, gocémonos en nuestra salvación. No solamente nos libró de una situación terrible, sino que nos puso en un lugar alto, hijos, herederos, nos dio su propio espíritu. Y por la renovación en el Espíritu Santo, que Él nos dio abundantemente. Esta es la renovación en el Espíritu Santo. Como dice después, en el texto que estamos estudiando, que dice que para purificar para sí un pueblo propio. Para purificar, o sea, Él nos redimió de toda iniquidad para purificar un pueblo para sí, un pueblo propio. Queridos hermanos, y esto, purificar, es la renovación en el Espíritu Santo. Y este pueblo, ¿cómo es? Es un pueblo celoso de buenas obras, porque la ley de Dios ya no está escrita en tablas, está escrita en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo que está en nosotros y nos hace familia de Dios, nos da el poder, el querer, y nos da la mente de Cristo, nos da el poder de Cristo.
Y podemos ser como Dios, como nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, celosos de buenas obras. A Jesús no lo vemos nunca haciendo algo malo. Siempre iba orando por sanidad, o liberando, o ayudando, predicando el Evangelio, o multiplicando los panes, o consolando a las viudas. Las buenas obras. Celoso de buenas obras. ¿Cómo podemos ser celosos? Y lo somos. Queremos el bien. Queremos el bien porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Y el poder de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Y podemos hacer vivir las obras del Espíritu. Hermanos, he querido compartir con vosotros este texto cortito, pero muy suculento. Y lo vamos a repetir. Dice que el gran Dios y Salvador Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, de toda esclavitud, esclavitud de la carne, esclavitud del pecado, esclavitud de la religión, esclavitud de la ley, esclavitud de la maldición, esclavitud de todo tipo, para redimirnos de a sí mismo y purificar para sí un pueblo suyo, un pueblo propio. Somos el pueblo del Señor. Somos su familia. El esclavo no sabe lo que hace su Señor, pero el Hijo sí. Y nosotros tenemos una comunión con el Señor perfecta. Y Él nos ama con un amor entrañable. Celoso de buenas obras. Doy gracias a Dios por este Evangelio, por esta verdad, por esta buena noticia que nos ha salvado a nosotros, y oro que salve a muchos más. Bendiciones, hermanos.